Todos hemos tenido alguna vez un cuñado que cuando escucha el nombre de Picasso dice: ah, sí, ese que no sabía dibujar. Y entonces uno le muestra los dibujos que Picasso hacía a los 11 años y te dice: ah, tenía talento, ¿qué le pasó? Y esa es la cuestión, ¿qué le pasó a Picasso para poder convertirse en un gran artista? Todos hemos escuchado esa frase del mismo Picasso que decía: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda la vida a aprender a dibujar como un niño. ¿Se necesita ser un experto para ser un gran artista? De hecho, Picasso se dio cuenta que ser un experto estorba. Otro caso es el de Samuel Beckett, que en algún punto decidió empezar a escribir en francés, que no era su lengua materna, justo para empobrecer su estilo. Me preguntarás, ¿es esto una invitación a la mediocridad? Por supuesto que no. Picasso primero aprendió a dibujar y Samuel Beckett primero aprendió a escribir. Pero la cuestión es, ¿en qué momento hay que dejar de aprender para empezar a crear? Uno cree que estudiando y practicando va a llegar a cierta perfección técnica y entonces va a atravesar a un terreno más expresivo y más artístico. La verdad es que cuando uno llega a los límites del virtuosismo técnico, no hay nada más allá. Y más bien ese virtuosismo te encierra. Otro ejemplo serían las pinturas de Francis Bacon, quien primero, digamos, hacía una figura bien hecha y después con una brocha o una espátula empezaba a desdibujar la forma. ¿Por qué? Porque cuando nuestro estilo es tan rígido, este no nos permite acceder a lo irracional y a lo informe, que muchas veces es donde radica nuestra interioridad. En el arte no todo tiene que ser coherente. Necesita haber también espacio para lo arbitrario, lo contradictorio, lo ilógico, lo poco elegante. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Somos una parte racional y una parte ilógica. Somos una parte coherente y una parte contradictoria. A veces planeamos las cosas y otras somos arbitrarios. No sé en qué momento uno tiene que dejar de aprender, porque en realidad toda la vida seguimos aprendiendo. Pero más bien la cosa es que la técnica no nos estorbe. Tampoco se trata de algo que era muy común en la escuela de artes, que era hacerlo mal y feo porque creían que eso era más artístico. Es un tema complejo y que por supuesto no tiene una sola respuesta. Pero me he topado con muchos pintores que se preocupan tanto porque los colores se vean limpios, la pincelada elegante, un acabado con buena hechura. Y sí, sus cuadros están muy bien hechos, pero no transmiten nada.